Vamos a empezar entonces. La sesión se llama Formato y Roles de Debate. Cada una de las sesiones o cada uno de los talleres tiene una temática. Creemos de que hablar sobre el formato y los roles de debate para alguien que no conoce nada de debate es un nuevo mundo. Entonces, bajo ese espíritu, nosotros vamos a hablar sobre un formato. ¿Por qué un formato? Porque esto es como, digamos esto, sí, que el debate es como una suerte de deporte académico, es como el ajedrez, que tiene ciertas reglas, ¿no? Entonces, frente a eso, hay algunos términos que deberíamos conocer, hay un formato que es como las reglas que debemos saber, cuál es la dinámica y cuáles son los roles, ¿no? En función a eso, vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, para empezar, hay palabras que uno debe saber, que de pronto estas palabras son quizás extrañas o son novedosas, pero que al final son intuitivas. Vale decir, si yo estoy en un debate y no digo la palabra métrica, no por eso pierdo o no por eso gano un debate, ¿ya? Pero son cosas que nos ayudarían a entender cómo es que funciona un debate. Primero, ¿qué es un debate? Ahí dice que es un acto de comunicación razonada. Eso se entiende de que uno habla, otro escucha, luego otro habla y otro escucha. Y entonces hay una suerte de comunicación fluida entre dos personas o entre dos grupos, ¿no? Y lo que se hace es confrontar ideas. Yo estoy de acuerdo y yo no estoy de acuerdo. Y en base a eso se trata un mismo tema. Digamos, si es que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y ganaría el grupo o el equipo que demuestre de mejor manera su postura, tanto a favor o en contra del tema que se discute, ¿no? Vamos a eso a verlo con ejemplos más adelante. La palabra moción, y esto habría que entender qué es la palabra moción porque muchas veces no se entiende, es el tema que se va a discutir, ¿no? Normalmente una moción viene a ser un enunciado. Por ejemplo, muchas veces se dice esta casa porque es como la primera parte de la moción o del tema que se va a discutir, prohibiría las tareas, por ejemplo. Entonces yo voy a discutir sobre prohibir las tareas, pero se dice de esa manera. O de repente, por ejemplo, esta casa prohibiría los uniformes en las escuelas públicas. Entonces, si te das cuenta, todo ese enunciado, ¿no?, es lo que se va a discutir y hay que analizarlo y demás, ¿no? Entonces gana el debate quien responda mejor a este tema o este problema que plantea la moción, ¿no? Entonces la moción normalmente genera un problema, ¿no? Y ese problema es el que quien lo resuelve mejor va a poder ganar el debate, pero para eso hay que saber de qué trata la moción o el tema. Entonces, ¿qué cosa es una moción? En palabras muy sencillas, es el tema que se va a debatir, ¿no? Los puntos de choque son los temas que se van a discutir dentro de ese debate. Si la moción tiene un problema, por ejemplo, existe una pastilla que hace que las personas se porten bien, o sea, tengan comportamientos adecuados. Entonces los padres pueden darle esta pastilla a los hijos. La moción es: esta casa permitiría que los padres den esta pastilla a sus hijos, incluso sin su consentimiento. O sea, si el niño no quiere tomar esa pastilla, yo incluso se la puedo dar de manera obligatoria para que se porte bien. Ese tema, esa moción, entonces tiene varias discusiones. Primero, ¿dónde se educa mejor a las personas? ¿Dónde se educa mejor a los niños? ¿Dónde hay un mejor rol de los padres? ¿Dónde va a estar mejor la familia? Esas cuestiones se discuten, porque uno dirá, se estará mejor con esa pastilla porque los niños se van a portar mejor, no se van a meter en problemas, ¿no? El otro grupo dirá, no, pues porque precisamente cuando estos niños se están metiendo en estos problemas es porque están aprendiendo, porque las personas aprenden del error. Si una persona nunca comete errores, ¿no?, o no sabe, o ese portarse bien es obedecer, entonces también podría ponerse en riesgo. Entonces la discusión está en: con la pastilla el niño va a estar mejor, o sin la pastilla el niño va a estar mejor. Y cada uno discute sobre eso. La familia, ¿dónde se va a encontrar mejor? Con estas pastillas que hacen que el comportamiento sea aceptable para los niños, o una familia en donde ese comportamiento sea enseñado, aprendido, regulado y mejorado cada día con los padres y los mismos hijos y la familia misma. ¿Dónde va a estar mejor la familia? Esas ideas chocan en un debate y eso se le conoce como puntos de choque. La palabra métrica es una palabra que se utiliza para reducir el tiempo en el que vamos a hablar. Básicamente, a ver, te cuento algo que a mí me pasaba antes, ¿sí? Antes trabajaba en un colegio particular y me pedían que cada mes dé un examen mensual y un examen bimestral. Para los exámenes mensuales yo les decía a mis estudiantes, saben que tienen su cuaderno y se van a formar grupos y cada grupo va a hacer
o perdón, en parejas, y cada pareja va a poner una pregunta que va a venir en su examen mensual. Y entonces cada uno buscaba dentro de su cuaderno una pregunta que le iba a venir en su examen. Entonces anotaba la pregunta, la poníamos en la pizarra y luego de eso cada grupo ponía pues su pregunta y básicamente teníamos como cerca de 10 a 20 preguntas que venían en el examen. Y ese examen era un examen mensual y los estudiantes estudiaban solamente esas preguntas que eran como muy básicas. Habían personas que ponían preguntas sencillísimas y habían otros estudiantes que decían pues preguntas más complicadas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente querían saber más, qué sé yo, querían que la gente aprenda. Tenían eso. Entonces al final tenían las preguntas de su examen. Y los estudiantes tenían la sensación de que estaban plagiando, porque tenían como, ya tengo las preguntas del examen, entonces solo tengo que saber las respuestas y ya pues, ¿no? Y entonces buscaban las respuestas en el mismo momento y tenían las preguntas y las respuestas, y eso es lo que ellos repasaban. Y normalmente de manera natural salían más o menos bien en sus exámenes. No todos sacaban pues una nota, la mejor nota, pero sí la mayoría aprobaba. ¿Qué sucede con eso? Sucede que cuando uno tiene las preguntas de un examen, antes de un examen, sabe qué cosa es lo que va a estudiar, ¿sí? La métrica funciona más o menos así. En un debate, yo voy a defender una postura. Entonces le digo a la persona jueza qué es lo que yo quiero que me evalúe dentro de esto, de mi discurso, dentro de mi caso, dentro de mi debate. Por ejemplo, si la moción es entregar esta píldora, yo diré, pues, yo creo que gana el debate quien demuestre, el equipo que demuestre, dónde van a estar mejor estos niños, ¿no?, que van a tener esta píldora. Si van a estar mejor teniendo la píldora o no teniendo esa píldora, ¿no?, asumiendo que esa píldora existe y todo lo demás, ¿no? Entonces, si yo le digo al juez, me juzgas por esto, entonces el juez va a juzgarte por eso. Y todos mis discursos, mis argumentos, refutaciones, comparativas, etcétera, va a estar ligado a ese criterio que les he dicho. ¿Dónde están mejor los niños? Si yo demuestro que los niños están mejor desde mi lado de la cámara, ya sea a favor o en contra, entonces gano el debate. Y es una forma como una persona jueza, cuando escucha esa métrica, dice, entonces si quieres que te juzgue por esto te vamos a juzgar, ¿no? Y muchas veces cuando el equipo hace eso, se compromete a demostrar eso. Y es una forma de poder decirle a la persona que te está juzgando que esta es la forma como quiero que me evalúes, ¿no? Es como una carga que te pones. Si yo demuestro esto, gano el debate, ¿sí? Muy parecido es la carga de la prueba. La carga de la prueba, y esto lo vamos a ver cuando hablemos de formación de casos, es lo que van demostrando los equipos a lo largo de sus discursos, sus argumentos, cómo es que demuestran que esto es posible. Por ejemplo, ¿cómo van a estar mejor los niños que tengan esta pastilla? Primero porque se van a evitar tener situaciones de riesgo. Por ejemplo, van a evitar meterse en problemas, van a evitar, por ejemplo, consumir alcohol o cosas como esas. ¿Por qué? Porque esta pastilla evita que haga eso. Tengo que demostrar eso, ¿no? Segundo, tengo que demostrar que las familias van a estar mejor. ¿Cómo voy a demostrar eso? ¿No? Y explico eso. Entonces, la carga de la prueba viene a ser como un complemento de la métrica. Como les digo, esto lo vamos a hacer más adelante. Solamente son términos que vamos a ir conociendo. Y los puntos de información que los vamos a tener en este torneo es una pregunta, una refutación o una aclaración que hace el equipo contrario cuando una persona está haciendo un discurso. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre cómo esta pastilla va a ser buena para los niños, alguien me dirá, pues, pero no es mejor que los niños aprendan sobre qué es bueno y qué es malo y no simplemente obligarlos a hacer lo bueno solamente porque no desarrollan su sentido de la moral. Porque si me tomo una pastilla que me hace ser bueno, nunca voy a saber qué cosa es malo y nunca voy a saber la diferencia entre bueno y malo. Esa es una aclaración que yo debería responder. Y eso es algo que alguien puede decirnos, ¿no? Eso se llaman puntos de información. Y son buenos porque, en cierto modo, sé lo que me está preguntando el otro equipo y puedo responderle en ese momento a ello. O puedo cuestionar de manera muy efectiva pues lo que me está diciendo como discurso. Bien, lo siguiente que vamos a ver aquí tiene que ver con cómo es este formato. Sí, este formato tiene dos equipos, ¿ya? Por un lado está la casa de proposición, que es el equipo a favor, y por otro lado está la casa de oposición, que es el equipo en contra, ¿no? El equipo a favor defiende la moción y el equipo en contra ataca la moción, ¿no? Está en contra de la moción. Este formato es el formato World School Debate Championship. En castellano quiere decir el Campeonato Mundial de Debate Escolar. Y este es el formato como más difundido a nivel escolar. El objetivo
en un debate, y en este formato y en todos los formatos, no es explicar cómo el otro equipo está mal y yo estoy bien, o cómo es que convencer al otro equipo de lo que yo estoy diciendo. Más bien es convencer al panel de jueces, o sea, a las personas que te están juzgando, ¿no? A través de argumentos, refutaciones y sobre todo comparaciones, de que mi postura es la más adecuada, ¿no? De que lo mío es más persuasivo, ¿no? Y lo que hace el panel de jueces básicamente es juzgar el debate, ¿no? En función a lo que va pasando, ¿verdad? ¿No? A la interacción que ha habido. No es que yo tenga mi super discurso que lo he preparado durante 2 semanas y lo lea y ya está, y ya gané. No funciona así el debate funciona en función de comparativas. Quiere decir que yo gano porque mi argumento, en comparación a los argumentos del equipo contrario, es mejor. No es porque mi argumento sea bueno, probado y sea muy importante es que gano el debate, sino que es en comparación a los argumentos del equipo contrario. Quiere decir que si yo tengo un súper argumento muy bueno, muy elaborado y muy estructurado, puede ser que pierda porque el otro equipo también tiene un argumento súper elaborado, muy bien estructurado y muy bien demostrado, ¿no? Y en comparación, pues me ganó porque probablemente responda mejor al problema de la moción o el debate que se está haciendo, ¿no? Y el mío no. Si nosotros decimos esta casa prohibiría los zoológicos, ¿quién es el personaje más importante de una moción que dice esta casa prohibiría los zoológicos? Los animales. Quizás los animales. ¿Qué otros actores hay en esa moción? Claro, las personas que trabajan en el zoológico. Ajá. Está el público que va a ver digamos, a los zoológicos, ¿no? O sea, van familias a ver, pues, a los animales. Entonces tenemos a los animales, tenemos a los que cuidan a los animales, tenemos a las familias que van a ver los animales. De los tres, ¿quién es el más importante? En este caso serían los animales. Exacto, sí. Porque si yo hago un súper argumento de que las familias se verían súper perjudicadas porque los zoológicos se cierran y los niños ya no van a poder ver los animales, no van a poder concientizarse sobre cómo es la vida animal y cómo podrían ellos empatizar con los animales. Entonces, si yo comparo un argumento bien estructurado sobre por qué hay que defender a los animales y por otro lado, en contra, hago un argumento súper estructurado, muy bien hecho sobre por qué es bueno que las familias visiten los zoológicos, pero va a depender de eso. Si los dos son muy buenos, el que defiende mejor la moción sería el de los animales, ¿no? Porque sí, el más importante aquí son los animales. Las familias pueden ver a los animales en la televisión, pueden seguir viéndolos, no hay problema, ¿no? Pero los animales que están sufriendo, pues deberían no hacerlo, ¿no? Vamos a eso, ¿sí? Entonces quiero que entiendan de que en principio, y también para las personas que juzgan, no es porque el argumento sea súper estructurado, tengo que compararlo con un argumento que si está también súper estructurado, entonces empiezo a definirlo en función de qué es lo más importante, ¿sí? Pero si hay un argumento que dice, es que los animales sufren y no me dicen nada más, y por otro lado me dicen que los niños cuando vean a los animales en estas circunstancias se van a empatizar más con los animales, van a tener mejor conciencia animal y a futuro van a cuidarlos muy bien, gana oposición, pues, ¿no? O sea, hay que entenderlo más o menos de esa manera. Esto de acá es un poquito rápido porque lo vamos a ver más adelante con los roles, ¿sí? ¿Cómo funciona el circuito de discusión en este debate World School? Normalmente los discursos duran 8 minutos, ¿ya? Y 4 los cuartos discursos, ¿sí? En este taller vamos a reducir el tiempo, va a ser de 5 minutos y el otro va a ser de 3 minutos. ¿Sí? ¿Quién empieza? Empieza el equipo a favor, ¿no? Encuadra la moción, o sea, quiere decir, explica de qué trata la moción. Segundo, presenta 2 argumentos y por lo menos desarrolla uno, ¿sí? ¿Por qué dice por lo menos desarrolla uno? Es que muchas veces cuando uno tiene muchas explicaciones que dar, pues el tiempo queda corto, ¿no? En su caso, si es que recién empiezan, mándense con los 3 argumentos, 2 argumentos, 4 argumentos que ustedes preparen y explíquenlos todos. Y no es como una exposición en donde yo hago el primer argumento, mi compañero hace el segundo argumento y mi otro compañero hace el tercer argumento. No funciona de esa manera, ¿sí? Si yo puedo hacer los 3 argumentos en el primer discurso, perfecto. Pero entonces empieza el primer discurso. Y además hay 4 discursos porque el cuarto discurso es un discurso de réplica, ¿ya? Ahorita lo explicamos cómo funciona. Bien, entonces empieza el primer discurso, luego el segundo discurso lo hace el equipo de oposición, el tercer discurso lo hace el equipo a favor, luego el equipo en contra, a favor y en contra. Y hasta ahí los 3 primeros discursos son mis discursos, se llaman constructivos, ¿ya? Que lo que buscan es un poco explicar la postura que tienen y poder convencerlas, ¿no? Luego de eso vienen los discursos de réplica, son discursos que tienen menos tiempo, ¿no? Y lo que buscan es un poco explicarles de manera muy persuasiva,
¿no? ¿Por qué su equipo gana el debate? Eso a grandes rasgos, ¿no? Se comporta como si fuera una persona juez y dice, nosotros ganamos el debate por estas razones, y explica las razones de las cuales ganaron, por qué a nivel de comparación sus argumentos fueron mejores, por qué es que atendieron mejor a la métrica, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante de manera más detallada. Esta es la parte donde hablamos de cada uno de los roles. Entonces, la primera persona oradora es la que empieza desde su equipo a debatir, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y estos son sus roles, porque no todos hacen lo mismo. El primero encuadra la moción. ¿Qué quiere decir encuadrar? Quiere decir que caracteriza los actores y los términos que puede crear un tipo de confusión. Por ejemplo, esta casa prohibiría los zoológicos. Yo pensaría de que restringir los zoológicos, o sea, que los zoológicos dejen de existir, que sería lo mejor en el debate. Pero alguien podría decirme, no, lo que queremos hacer es que los animales sigan allí, pero que la gente no los visite. Eso no es prohibir los zoológicos. Entonces uno tiene que saber definir y explicar cómo es que se va a hacer esto, ¿no? Cómo es que se van a cerrar los zoológicos, etc. Si yo digo, por ejemplo, esta casa prohibiría las tareas, implica que todo aquello que voy a hacer en mi casa ya no lo voy a hacer desde el colegio. Pero entonces no vas a hacer exposiciones. Sí puedo hacer exposiciones, porque las exposiciones son tareas. Pero ¿qué son tareas y qué no son tareas? Eso es lo que tengo que definir ahí, ¿no? Tengo que explicarlo cómo es. ¿Quiénes son los actores y cómo funcionan? Esto es muy bueno porque de pronto tú tienes que saber, por ejemplo, cómo funciona un profesor cuando revisa una tarea, cómo funciona un estudiante cuando tiene 10 tareas. Si a veces nos quejamos de que hay mucha tarea y los profesores dicen, pero si no es mucha tarea, es una tarea por semana. Se puede como caracterizar al estudiante que no solamente tiene como tareas de un solo curso, sino son como alrededor de 7-10 cursos que pueden tener distintas tareas, que como son semanales, igual se entiende que al ser semanales y al dar tanto tiempo, que son grandes o extensas, y además podríamos como caracterizar al estudiante además de que no solamente participa o se desenvuelve en el colegio, en el entorno educativo, sino también en actividades extracurriculares. Correcto, si tengo un taller, tengo que ir al inglés, tengo que ayudar en casa, ¿no? Mi mamá quiere que yo lave los platos, que cuide a mi hermanito, que saque la mascota, que bote la basura, que limpie mi cuarto, y cosas que esas que no son consideradas. ¿Dónde hay tiempo para hacer tareas? Ya sé que en la mañana, pero ¿y si en la mañana también nuestra mamá nos pide hacer cosas? Exacto, sí, o sea, no es que tú llegues a tu casa y tienes todo el tiempo para hacer. Incluso los que no tienen movilidad es peor, porque los que no tienen movilidad demoran más tiempo en llegar a su casa, ¿no? Es cierto, tienes razón. Sin embargo, si un estudiante debería de saber manejar un buen horario de tiempo y gestionar sus horarios. Eso también es cierto. Bueno, con un punto de vista de estudiante, hay algunos casos que algunas chicas, como viven lejos, es difícil, o en el sentido de que su rutina se ve muy estrecha en realizar sus actividades, especialmente cuando sus padres trabajan, y algunas de ellas están pendientes de sus hermanos menores, los cuales tienen que cuidar y realizar actividades de casa. Sin embargo, hay otras que tienen actividades extracurriculares, como usted mencionó, de estudios de inglés o idiomas o diferentes clases, lo cuales también dichos cursos dejan algunas actividades para que realicen en casa. Asimismo, en la misma institución, lo cual esto a veces provoca que el estudiante se pueda estresar o también pueda colapsar en un sentido de ansiedad por tantas responsabilidades que tiene pendiente. Pues sí está el caso de que en secundaria tienes bastantes tareas de diferentes profesores, pero también es el tema de cómo te organizas, ya que no todos te dejan 10 tareas el mismo día, sino que te van dejando día por día. Hay 5 días a la semana que vamos al colegio. Entonces es tema de organizarnos, priorizar las tareas que están más próximas a entregar y quizás si tenemos talleres extracurriculares los fines de semana, tratar de organizarnos de alguna u otra manera para poder cumplir con todas las tareas y también con las responsabilidades del hogar. O sea, si dan cuenta, hay como de dos realidades, y esas realidades hay que explicarlas. También hay el caso de que algunos estudiantes viven en internados estudiantiles, y otros casos que trabajan hasta muy tarde, por ejemplo, hasta las 6 o 7 de la noche. Entonces el tema de dejar tareas pues se los limita mucho, porque ellos de verdad no tienen ni siquiera un minuto para respirar. Además de eso, pues tienen que cumplir diferentes funciones, como hacer sus actividades del internado, porque me imagino que les piden arreglar cuartos. No sería lógico que los profesores den tareas extra a los estudiantes cuando han tenido bastante tiempo. Además, que yo sepa, también
hay una normativa que dice los colegios con jornada completa, que trabajan por lo menos hasta las 3:40 de la tarde, no deberían dejar tarea porque pues, han tenido el tiempo suficiente, porque los estudiantes están desde horas muy tempranas de la mañana estudiando, y que pues los profesores no sepan administrar los tiempos también es un tema que se debería tocar. Y entonces, cuando nosotros hablamos de encuadre, nos han hecho una muy buena caracterización de cómo funciona el encuadre, porque podemos decir, mira, existen colegios internados, existen personas que demoran mucho para llegar a su casa, ¿no? Hay personas que tienen otras actividades extracurriculares y otras que no saben manejar sus tiempos, ¿no? Entonces, frente a todas esas circunstancias, yo prohíbo o no prohíbo, ¿no? Y entonces encuadro esa moción. ¿Quién hace eso? El primer discurso. No se puede hacer al final, porque obviamente lo que necesitamos saber es cómo empezamos, ¿no? Si esa es la realidad, o sea, el contexto, el status quo, entonces sí debería prohibirlas. Si ese es el contexto, mejor no debería prohibirlas, ¿no? Entonces va en ese sentido. Eso sí me encuadrar, ya. Y ha sido un buen ejemplo. Presenta la métrica, quiere decir, nosotros vamos a demostrar que si se prohíben las tareas, los estudiantes van a estar mejor. ¿Por qué? Porque van a estar menos estresados, porque van a tener más ganas de aprender, etc. Y esas pequeñas cosas que voy diciendo son garras de la prueba. Y por último, pues presento los argumentos y los explico con razones, con ejemplos, con consecuencias, cómo es que sucede, etcétera, y todo eso, ¿no? Y esta persona, durante lo que va diciendo, se le puede preguntar. ¿Qué hace el segundo discurso? El segundo discurso, que es el primero del equipo de oposición. Acepta o reencuadra la moción. Quiere decir que esta realidad que ha presentado el primer equipo, yo digo, tienes razón, yo también voy a jugar en esos términos, o voy a aclarar algunas cosas, o creo que no está bien definido cómo es que funciona la vida de un escolar. Esos ajustes los hace el equipo de oposición. Luego refuta lo que ha dicho el equipo a favor. O sea, ya dijo algo y esas explicaciones que ha dado y justificaciones que ha dado, yo las voy a cuestionar, voy a explicar que no son del todo ciertas o que no son tan importantes. Luego presento mi métrica y presento también mis argumentos, ¿no? Entonces, en ambos casos hacen eso. Aquí algunas cosas desde la experiencia, ¿sí? Algunos tips para el primer discurso. El perfil del primer discurso, acá me dice que es la persona que mejor entiende la moción que se va a debatir, o sea, entiende cuál es el sentido de la moción, sabe de cuál es el problema principal y sabe explicarlo. ¿Por qué? Porque esta persona lo que va a hacer es precisamente eso, decirnos cómo funcionan los actores, cuál es la realidad que hay, cuál es el problema que se quiere resolver y cómo es que los puntos que estoy hablando, los argumentos que voy a desarrollar, tanto a favor o en contra, pues los explico en su esencia. Y entonces explico de manera clara, de tal forma que en los primeros 5 minutos de mi discurso ya el juez o la persona jueza sabe de qué estoy hablando. Un buen primer discurso no empieza diciendo mi primer argumento es tal cosa. Si empieza así ya está empezando mal, ¿no? Porque tendría que explicar primero, miren, veamos la realidad. ¿Cómo funcionan las tareas? ¿Cómo funcionan los estudiantes? ¿Cómo funcionan los profesores? ¿Cómo funciona la escuela? ¿No? ¿Cómo funciona la familia? Entonces, en base a estas circunstancias, creemos de que efectivamente hay que prohibirlas, ¿no? O efectivamente no hay que prohibirlas, ¿no? El equipo contrario me puede decir tal o cual cosa. Entonces, empieza a explicar de tal manera que si esta persona entiende muy bien el debate, entiende muy bien de qué trata la moción y demás, pues hace esa suerte de explicación, porque allí el primer discurso sobre todo es muy explicativo, es como una exposición, pero una exposición que convence. Entonces, ¿qué debería hacer durante su tiempo de preparación? Precisamente es el que realiza el encuadre y pone las ideas principales y son las que tiene que anotar en su discurso. Cosas que tiene que hacer. Primero, que el encuadre debe ser justo y estratégico. ¿Eso qué significa? Que si bien es cierto el encuadre es debatible, o sea que sirve para ambos lados, yo digo, mira, la realidad es esta, en el colegio dejan muchas tareas. Segundo, existe una realidad en donde muchos padres no están cerca a los hijos y que los estudiantes pues no saben organizar su tiempo. Eso es cierto en ambos lados. Entonces, si eso es cierto en ambos lados, yo creo que es mejor que se prohíban las tareas. Hablando de este ejemplo, el equipo contrario dirá, sí, tienes razón, pasa todo eso, pero precisamente porque pasa todo eso, hay que enseñarles a organizar su tiempo, hay que enseñarle a los padres que acompañan a sus hijos, hay que enseñarle a los profesores que deben dejar mejores tareas, etc. Entonces el problema no son las tareas, es la forma como los dan. Ese encuadre sirve para ambos, pero al ser estratégico quiere decir que la forma como yo lo explico hace que yo pueda defender mejor mi idea.
y se tiene que presentar cuál es el problema. Sobre todo eso, ¿no? Tener que decir, este es el problema que queremos resolver, eso va a pasar. Lo más recomendable es que tú puedas decir, ¿hay algún punto de información para que te lo puedan decir a ti y tú puedas responderlo? ¿Para qué? Para que sepas de qué trata lo que va a decir el otro equipo. Porque el otro equipo te dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay personas que no saben organizarse, ¿no? Y por eso, si se saben organizar mejor, lo van a hacer. Ah, correcto. Entonces tu plan del equipo contrario es, entonces deben organizarse mejor. Voy a responder a eso en este momento. Las personas no pueden hacer mejor. 1, porque los padres están fuera. 2, porque son menores de edad. 3, porque tienen redes sociales. 4, porque los profesores no explican bien las tareas, entonces quedan como abandonados dentro de ello. Entonces van a tener una peor forma de resolver las tareas si es que no tienen todas estas herramientas. Oposición no me puede demostrar que tiene esta persona todas estas herramientas, entonces voy ganando. El punto de información sirve para adelantarme a lo que me va a decir. Y es bueno que un primer discurso, una vez que termina su primer argumento, puede decir, termino acá, algún punto de información y demás. Siempre es mejor que la persona que está hablando solicite un punto de información a que se lo hagan, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo pueden hacer a mitad de discurso y si tú lo aceptas te confundes, te pones nervioso, no sabes qué decir, no, eso. Entonces yo tengo cierto control sobre eso. Y lo otro es que debe lograr presentar todos sus argumentos, o sea, decir, mira, el primer argumento trata de esto, el segundo argumento trata de esto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de esa manera el juez anota cuáles son los argumentos. Dicho sea de paso, para decir los argumentos tiene que ponerles un título a los argumentos. El primer argumento, un mejor aprendizaje. Segundo argumento, mayor tiempo con la familia. Tercer argumento, más disposición para aprender. Entonces anoto eso y eso es lo que yo voy a demostrar. Entonces, un buen discurso de el primer discurso de proposición o de oposición, lo que deben hacer es eso, ¿no? Es hacerle entender al juez de qué trata su caso y que tengan anotado bien cuáles son los argumentos que va a defender. Bien. ¿Qué hacen los segundos discursos? Ya aquí son como roles muy parecidos. Lo que va a hacer el segundo discurso es que ya escuchó al primer discurso de oposición, entonces lo que va a hacer es primero refutar el discurso o los argumentos del equipo de oposición. Explica de manera lógica cómo es que o está equivocado o es poco probable o que no es importante lo aquello que ha dicho, ¿no? Y esto tiene toda una explicación, no solamente no, está mal porque no es cierto, no, hay que hacer toda una explicación de por qué se ha equivocado, por qué no es cierto, por qué no es tan importante, con ejemplos y todo, con una estructura lógica, ¿no? Lo segundo es que ahí dice una palabra que es reconstruye. ¿Qué quiere decir eso? Que al primer orador de mi casa lo han refutado, le han dicho que está mal, que esto no es probable, que no es importante. Entonces, frente a esas acusaciones, esta persona no puede responder, ¿sí? Quien le responde es el segundo discurso. Y el segundo discurso es, me dijeron de que las personas no se pueden organizar. Te explico por qué. Se pueden organizar para hacer las tareas. Te explico por qué no es posible y explico por qué eso. Me dijeron que el estrés es importante para los niños. Yo les digo que el estrés es importante, pero no para los niños. Los niños no deberían sufrir de estrés porque eso les genera traumas, etc. Y respondo a todas las acusaciones o a todas las refutaciones que me hace el equipo contrario. Y de esa manera al juez le hago entender que lo que yo estoy diciendo está bien y no lo que me está acusando, ¿no? Y luego termina de argumentar, porque obviamente el tiempo no es suficiente, y termino de explicar los demás argumentos y de alguna manera termino el caso de mi equipo. O sea, todos los argumentos que yo debía haber dicho los dice el segundo discurso. El tercer discurso ya no dice un nuevo argumento, ¿ya? Y vamos a explicar después por qué. Lo mismo hace el equipo de oposición. También refuta al equipo de proposición, reconstruye lo que lo ha acusado o lo que le ha cuestionado o refutado y pues termina de argumentar sus puntos. ¿Cómo es un segundo discurso? Creemos que un segundo discurso es la persona que mejor puede refutar y argumentar, ¿sí? Porque necesita reducir los casos, o sea, necesita hacer que el caso contrario sea, lo puede decir en pocas palabras, lo más importante del segundo discurso es esto, o lo más importante del equipo contrario es esto y lo voy a refutar. Y otra cosa es que debe saber juzgar a su primer discurso y completar las ideas. O sea, el primer discurso está hablando. ¿Y qué está haciendo el segundo discurso? Lo está escuchando al discurso de su propio equipo. ¿Por qué? Porque lo va escuchando y este primer discurso o va a cometer algún error o va a olvidarse de algo que ha dicho, porque todo eso tú lo dices no leyéndolo, sino más bien como hilando ideas, ¿no?
en un debate presencial tú no tienes una hoja y te pones a leer, porque tú haces eso y todo el mundo te mira con cara de no es muy convincente lo que me está diciendo, ¿no? Incluso si estamos en la virtualidad y te pones a leer, se nota cuando estás leyendo, ¿no? Pero entonces pierde persuasión, ¿no? O sea, como que no me convences mucho. Pero cuando tú empiezas a hilar ideas, pues eres más convincente. Si yo he escrito una idea y digo, las tareas son perjudiciales para los estudiantes porque les causa mucho estrés y ansiedad. Tengo que explicarlo. Y explico con ejemplos y todo lo demás. Cuando hago esas explicaciones, el tiempo es muy reducido y dejo de explicar algunas cosas, o con todas estas explicaciones que doy me olvido de algunas otras cosas. Entonces el segundo discurso escucha y dice, le faltó decir esto, le faltó decir esto, le faltó decir esto. Entonces eso lo voy a decir yo en mi discurso. Eso es lo que tiene que hacer un segundo discurso. ¿Ya? Y tiene que tener la capacidad de adaptación. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo como segundo discurso, lo primero que voy a escuchar del equipo contrario es al primer discurso de oposición. Mi primer orador de mi equipo, si estoy a favor, nunca escuchó lo que piensa el otro equipo porque es el primero en hablar. Pero yo como segundo ya escuché lo que dice lo que dice el equipo contrario. Si me sale con una cosa muy rara o con un caso bastante extraño, entonces yo tengo que adaptarme a lo que va diciendo. Por ejemplo, si yo estoy en contra de las tareas, ¿no? O sea, si yo digo, esta casa debería prohibir las tareas, yo como equipo a favor no quisiera que haya tareas, ¿correcto? Entonces yo hago una explicación sobre eso. El equipo contrario me puede salir con un caso diciéndome, yo no prohibiría las tareas, yo las restringiría, que voy a dejar solo 2 tareas y no voy a dejar 10 tareas. O sea, no sé cómo es eso. O sea, yo esperaba que defienda todas las tareas, pero ahora me dice que solo va a defender el hecho de hacer 2 tareas y no 10. Y me puede complicar la vida con eso. Entonces yo tengo que saber adaptarme y decir 2 cosas. Uno, es que si tú dejas 2 tareas, igual estás dejando tareas, ¿no? Pero si dejas 2 tareas, ¿qué tareas dejarías? ¿Solo matemáticas? ¿Solo comunicación? ¿Y qué pasa con los demás cursos? Primer cuestionamiento, oposición, ¿no? Segundo, incluso si solo se dejan 2 tareas, eso no quita la realidad que yo tengo. Probablemente el que deje 2 tareas quiere decir que matemática va a dejar un montón, como 50 ejercicios, porque es el único que va a dejar tareas, ¿no? Entonces igual me genera frustración, me genera, qué sé yo, ansiedad, estrés y todo lo demás, ¿no? Puedo responder de esa manera. Segundo, puedo decir, ¿sabes qué? Tu caso no es comparativo, porque si yo estoy diciendo que hay que prohibirlas del todo, ¿no? Entonces tú no puedes decir, yo voy a prohibir solamente unas cuantas. Entonces eso quiere decir que no estás entrando al debate, te estás huyendo del debate, te estás poniendo de mi lado más bien, porque si tú estás dejando tareas, entonces estás diciéndome que las tareas son malas, y eso es lo que yo estoy demostrando, y tú me lo estás demostrando porque me dices, no voy a dejar 10 tareas, voy a dejar 2, entonces ya estás perdiendo. Entonces, esa capacidad para adaptarse es lo que hace el segundo discurso. ¿Qué debería hacer el discurso durante su tiempo de preparación? Debería pensar en refutaciones, debería ser la persona que esté diciéndole, y si nos dicen esto, ¿qué respondemos, no? Y eso es lo que tiene que ir organizando. Y para los discursos, mientras está hablando el primer discurso del equipo contrario, yo estoy anotando cuáles son las posibles refutaciones que voy a hacer, ¿no? Tengo que identificar de qué depende cada caso. Además de eso, pues yo debería ser el punto de información, no mi primer discurso, sino el segundo discurso debería ser el punto de información. Explicarle al juez qué está haciendo bien mi equipo y qué está haciendo mal el otro equipo, ¿no? ¿Para qué? Para darle paso al tercer discurso. Los terceros discursos ya no presentan un nuevo argumento. Lo que hacen es comparar los argumentos, ¿no? Entonces sigo refutando, sigo reconstruyendo, pero ya no aporto con nuevos argumentos. No digo, este es el último argumento, que es el más importante y todo lo demás. Si haces eso nadie te va a escuchar, porque los jueces normalmente, y esto es para los jueces, que cuando escuchen un argumento nuevo, no deberían tomarlo en cuenta o debería ser poco persuasivo. ¿Por qué? Porque ya en el último discurso es poco probable que los equipos puedan responder de manera efectiva a ese argumento. Es como medio injusto. Imagínate que tú eres el último en hablar y es un argumento que nadie te va a responder. Entonces queda en el aire y pues no es comparativo. Y al final los debates se ganan por comparación. Entonces lo que tiene que hacer, necesita comparar, ya no argumentar. No argumenta, sino hace comparaciones. ¿Qué es comparaciones? El equipo contrario me dijo de que debemos organizarnos. Nosotros decimos de que los menores de edad no tienen esa capacidad tan grande como adultos para organizarse.
¿no? Y que la escuela no brinda herramientas para organizarse. Por lo tanto, el punto de la organización creemos que nos lo llevamos nosotros, porque entendemos de que los chicos no saben organizarse o no les han dado las herramientas para organizarse. Incluso si les dieran esas herramientas para organizarse, la vida del niño no es solo la escuela, es una vida familiar, es una vida también de obligaciones que tiene fuera de la escuela, etcétera. Entonces, las tareas agobian de manera fuerte esa organización, incluso si la tuviera. Entonces demostramos cómo es que las tareas terminan siendo perjudiciales, incluso si hay una organización de por medio. Eso es lo que hacen los terceros discursos, ¿no? ¿Qué es lo bueno para un tercer discurso? Que es la persona que mejor sabe leer y juzgar el debate. Es una persona que de alguna manera se comporta como un juez, porque eso es lo que debería ser, debe ser como el juez que juzga el debate. Ese es un buen tercer discurso. ¿Por qué? Porque lo que hace es aclarar cosas que han sucedido en el debate, es compararlo y explicarle al juez cómo es que esa comparación es importante. Y además también sabe identificar las métricas, las carreras, pero lo que quiere demostrar el otro equipo, cuál es la esencia del otro equipo. Eso lo hace muy bien el tercer discurso. Tendrían que hacerlo todos, pero este tercer discurso es el que mejor debería hacerlo, ¿no? El que sabe de alguna manera juzgar los debates y que no necesita explicar. O sea, es una persona que de pronto no ha preparado nada, pero tiene la capacidad de poder entender el debate en el momento que se está discutiendo y saber qué es lo que quiere defender cada uno. Esa intuición casi natural, bueno, se puede entrenar en realidad, es lo que debería ser un tercer discurso. Es como su perfil, ¿no? Entonces ustedes vayan identificándose si son mejores expositoras, o sea, donde pueden explicar mejor las cosas, entonces eres un primer discurso. Si tú eres una persona que siempre está como criticando a todas las personas, eres un buen segundo discurso, ¿no? Si tú eres una persona que puede identificar, digamos, qué es lo que trata de decir en esencia cada persona, ese es un buen tercer discurso, ¿no? ¿Y qué es lo que debería hacer? Pues en realidad no tiene un discurso preparado. Lo que debería hacer es como ver como posibles comparativas o saber qué es lo que tiene que demostrar cada equipo. O sea, es el encargado de saber cuál es la métrica de cada equipo, qué es lo que quiere demostrar cada equipo y cómo debería ganarlo cada equipo. Teniendo esa idea es lo que debería hacer en su tiempo de preparación. Obviamente aportar los argumentos y demás, pero sobre todo eso, ¿no? ¿De qué depende cada caso, cada equipo? ¿Qué es lo que debería hacer dentro de su discurso? Pensar que es una jueza o es una persona jueza la que está hablando, ¿no? Decir por qué creen que ha ganado su equipo. Segundo, haber escuchado al primer discurso y haber anotado las cosas que ha dicho tanto el primer y el segundo, el primer discurso de proposición u oposición, los primeros discursos, y saber qué es lo que quisieron decir, porque en base a eso puedo formar yo mi discurso, ¿no? Y siempre hablar en función a lo que dijeron los demás, ¿no? O sea, mi primer discurso te demostró tal cosa, mi segundo discurso te demostró tal cosa, ¿no? Yo lo que hago ahora es compararte cómo son estos discursos, ¿no? Como ya se ha demostrado tal cosa, tanto en mi primer y segundo discurso, y siempre hacer referencia a ellos. ¿Por qué? Porque si no va a parecer que lo que tú dices es novedoso, y eso tampoco es bueno. O de repente si yo voy a refutar, digo, esta refutación va en función a lo que dijo el primer discurso, ¿no? Entonces voy a refutar eso y voy a decirlo de tal manera. ¿Por qué? Porque si tú dices algo que es nuevo dentro de tu discurso, o sea, que no se ha dicho antes, entonces muchas veces no se toma en cuenta. Y luego vamos con los cuartos discursos. ¿Qué hacen los cuartos discursos? Los cuartos discursos son como discursos de réplica. Es el último espacio que tiene cada equipo, el último tiempo que tiene cada equipo para decirle a los jueces por qué han ganado. Primero presentan los puntos de choque. O sea, no es como que el último discurso lo que hace es hacer un resumen de lo que pasó en el discurso. No hace eso. Lo que hace es, mira, creemos de que lo más importante que ha pasado en este debate ha sido primero, por ejemplo, dónde se encuentra mejor el estudiante, dónde se encuentra mejor la escuela, dónde se encuentra un mejor aprendizaje, ¿no? Entonces, esos son los puntos que hemos discutido. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Por qué hemos ganado en el punto del aprendizaje? ¿Por qué hemos ganado en el punto donde está mejor el estudiante? ¿Por qué hemos ganado donde está mejor, no sé, la familia? Y entonces empiezo a explicar por qué en esos puntos yo he ganado. Tengo espacio para refutar al otro equipo, pero eso lo voy a hacer en función de la comparación que hago, ¿no? O sea, nosotros hemos ganado porque el equipo ha querido decir tal cosa, pero no lo ha logrado por tal y tal razón. Demostramos que esto no era cierto, no era importante, no era relevante, ¿no? No entendimos cómo esto lo explicaba, no lo explicó de manera muy limitada. Nosotros lo explicamos de mejor manera por esto y haces explicaciones sobre eso. Y por último, ¿por qué creen que han ganado el debate? Y eso es como decir, mira, nosotros
nuestra métrica era esta y la cumplimos. En el caso del equipo contrario no lo hizo por tal y tal razón, ¿no? Nosotros demostramos estos impactos y por qué hemos ganado el punto más importante y por qué el actor, que es el estudiante, está mejor de nuestro lado por estas razones. Eso lo llegamos a demostrar en mi primer argumento, tal. Ambos hacen lo mismo. Pero dense cuenta de que en los últimos discursos ya no empieza el equipo a favor, sino empieza el equipo en contra. ¿Por qué? Porque para empezar, digamos que si uno empieza a contar quiénes han refutado, pues el equipo en contra se queda sin una refutación, queda con una refutación menos, ¿no? Pero segundo, el equipo a favor constantemente ha estado diciendo algo y le han estado respondiendo. Dicho algo y él ha respondido, ¿no? Entonces, de manera, una cuestión de justicia, pues ahora el equipo en contra va a decir algo y el equipo a favor le va a responder, ¿no? Entonces, más o menos por eso funciona esa dinámica. Ahora, ¿cómo debería ser un cuarto discurso? Pues es la que debe tener una mejor capacidad de síntesis, debe juzgar a nivel de persona jueza, debe tener criterios, o sea, debe decir, estos criterios son los que debieron juzgarse, y en función a esos empieza a hablar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debería hacer? Esto lo hace la primera o segunda persona oradora. ¿Por qué? Porque el primer discurso, por ejemplo, termina de hablar y puede empezar a hacer anotaciones de lo que va a decir en su cuarto discurso, o la segunda oradora tiene tiempo para prepararse durante el debate, ¿no? Y va anotando cosas que va a decir en su cuarto discurso, sobre todo eso. Y algunas recomendaciones, pues nosotros como equipo, qué sé yo, como sociedad de debate, cuando nos enfrentamos a un torneo, normalmente nuestro segundo discurso es nuestro cuarto discurso. ¿Por qué? Porque es como un ancla, ¿no? O sea, lo que dice el primer discurso, lo que le falta, lo dice el segundo discurso. Y lo que le falta al tercer discurso, lo dice el cuarto discurso. Normalmente es la persona que tiene más experiencia en debate, o la que mejor se siente en el debate. Esa es la que hace el primer y cuarto discurso. No a veces funciona, a veces el primer discurso hace el cuarto discurso, y también les funciona. Yo he visto colegios que hacen eso, que tienen un primer buen discurso y que estructuran muy bien, y que al final también hace su cuarto discurso, ¿no? Pero nosotros normalmente hacemos eso. La persona que más experiencia tiene la ponemos como segunda y como cuarta. Y esa es la que de alguna manera sirve como un enlace, como un ancla de todo el equipo. Es como la base del equipo. Obviamente se le da mayor responsabilidad y debería tener esa capacidad para asumir esa responsabilidad. Pero si no, puede ser el primer discurso. Como novato también podría hacerlo. ¿Por qué? Porque le da más tiempo para poder preparar su cuarto discurso. Podría ser también eso. Y sobre todo tiene esta capacidad para decir una explicación de por qué ha ganado como si fuera una jueza. Eso es lo más importante, ¿no? Que tendría que hacerlo como si ya hubiera ganado el debate y tendría que explicarlo de esa manera. No es aquella persona que dice, nosotros argumentamos mejor, nosotros cumplimos las normas, nosotros hicimos punto de información, por eso ganamos. No, nadie gana por eso, ¿sí? Gana por razones lógicas y por comparaciones. Siempre acuérdense que todos los discursos deben hacer comparativas, pero sobre todo el último discurso, esas comparaciones las va haciendo para convencer al juez o a la persona jueza que por qué ha ganado. Y acá tenemos nuestras redes sociales.